Un impacto de 50G. Eso es lo que sufrió Oliver Bergman cuando su Haas se estampó contra las barreras en Suzuka. 50G, para que tengas una referencia, eso es aproximadamente el límite que el cuerpo humano puede tolerar antes de que las consecuencias sean irreversibles. Bergman salió caminando, tuvo suerte, pero en lugar de cerrar el episodio con alivio, eligió abrirlo como una herida en el paddock. Eligió señalar a Franco Colapinto. Eligió usar la palabra inaceptable en público, frente a los medios, sabiendo perfectamente que esa palabra iba a cruzar el Atlántico y encender todo lo que ya estaba encendido alrededor del argentino. Y Colapinto respondió. Y el paddock se partió en dos. Y Alpine, en el medio de todo ese ruido, tomó una decisión que nadie esperaba y que generó más preguntas que respuestas. Antes de entrar de lleno en todo esto, rápido, si querés participar en el sorteo de 200 euros que está rifando una de las páginas que apoya el canal, comenta ahora mismo una de estas palabras. Participo, entro, presente, vamos, listo. Así de simple. Ahora sí, vamos con todo. Lo que pasó en Suzuka en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón tiene una explicación técnica que los comisarios analizaron y que el propio jefe de Haas terminó confirmando. El Alpine de Colapinto sufrió una pérdida completa de potencia eléctrica, instantánea, total, sin aviso. El auto pasó de ir a ritmo de carrera a moverse como si estuviera en una vuelta de formación en cuestión de segundos. Y Bergman, que venía detrás con el Haas en modo ataque, se encontró de golpe con esa diferencia de velocidad. 45 km por hora de diferencia de golpe. En Spoon Curve, una de las curvas más rápidas y técnicas del calendario, sin margen de reacción posible. Ayao Komatsu, el jefe de Haas, lo dijo sin rodeos. Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente. No es culpa suya en absoluto. No se movió. El piloto que está delante sin energía no tiene información de lo que viene atrás. No tiene retrovisores que le sirvan de algo cuando la diferencia de velocidad es esa. No puede anticipar lo que va a hacer el piloto de atrás, porque él mismo está gestionando una falla que no esperaba. Eso es lo que ocurrió en Suzuka. No una maniobra agresiva. No una defensa peligrosa. Una falla mecánica en el peor momento posible, en uno de los circuitos más exigentes del mundo, con consecuencias que por suerte se quedaron en el auto y no en el piloto. Pero Bergman no eligió esa narrativa. Bergman eligió la palabra inaceptable. Y esa elección dice mucho, porque en el vocabulario de la Fórmula 1, inaceptable no es una descripción técnica de lo que pasó, es una acusación. Es decirle al mundo que lo que hizo el otro piloto estuvo por debajo del estándar mínimo de conducta en pista. Es colocar responsabilidad donde los datos y el jefe de tu propio equipo dicen que no la hay. Y hacerlo en público, frente a los medios, antes de haber tenido siquiera una conversación directa con el piloto involucrado, es una decisión que Colapinto no pasó por alto. Lo que el argentino reveló en el Media Day de Miami cambió completamente la temperatura del conflicto. Después de la carrera en Japón, dijo Colapinto, le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió. Esa frase, esas 5 palabras, nunca respondió, son las que redefinen toda la dinámica de esta historia, porque muestran que Colapinto hizo lo correcto. Lo que hace cualquier piloto maduro después de un incidente con un compañero de grilla. Buscó el contacto directo, buscó la conversación privada, buscó resolver el asunto entre pilotos antes de que llegara a los medios. Y Bergman no respondió. Y entonces habló en público. Y eso es exactamente lo que Colapinto no le perdonó. No estoy contento con sus comentarios, dijo Franco, y en su boca esa frase pesa como una tonelada, porque Colapinto no es un piloto que use el lenguaje para atacar. Es un pibe que en general baja el tono, que evita el conflicto innecesario, que prefiere hablar de lo que pasa en pista antes que de lo que pasa afuera. Cuando Colapinto dice que no está contento con los comentarios de alguien, en su escala, eso equivale a lo que otros pilotos expresarían con mucho más ruido. Agregó algo más, que fue el análisis técnico más claro que se escuchó sobre el incidente. El piloto que viene detrás tiene toda la información, sabe cuánta energía tiene el de adelante, puede ver la diferencia de velocidad, puede anticipar. El que va adelante está mucho más a ciegas. Creo que ambos tenemos responsabilidad. Esa declaración, esa distribución compartida de responsabilidad que Colapinto hizo de forma voluntaria sobre un incidente que su propio equipo contrario exculpó completamente, dice más sobre su inteligencia emocional y su lectura de la situación que cualquier otra cosa que haya dicho ese fin de semana.
Berman bajó el tono en Miami. Dijo que no guarda rencor, que no es ese tipo de persona. Dijo que nunca vio el mensaje de Colapinto. Sobre ese punto hay opiniones distintas en el paddock, porque en la era de las notificaciones instantáneas y los chats de pilotos que todos manejan desde el celular, no ver un mensaje de texto de un compañero de grilla después de un accidente que terminó con tu auto volcado es una explicación que cuesta procesar. Pero el punto es que el conflicto bajó de temperatura, al menos en la superficie, al menos en lo que se dice en los micrófonos. Lo que no bajó de temperatura es lo que ese episodio dejó instalado en el ambiente. Porque el ataque de Berman a Colapinto no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un momento en que el argentino ya venía siendo el centro de más fricciones de las que cualquier piloto de su posición en la grilla debería acumular en tan poco tiempo. El sobrepaso a Gasly en Austin ignorando órdenes del equipo. La guerra interna en Alpine entre Briatore y los pilotos. Las filtraciones sobre su contrato. Los mensajes hostiles que fanáticos de Berman enviaron a sus redes sociales después de Japón. Todo eso junto forma un cuadro de presión que sobre cualquier otro piloto joven podría tener consecuencias visibles. Sobre Colapinto no las tuvo. Miami fue su mejor fin de semana en la Fórmula 1. Séptimo puesto, Q3. El mejor fuera de los 4 equipos grandes. Esa es la respuesta que Colapinto le dio a Berman, a las redes sociales hostiles, a las filtraciones, a todo el ruido. Se metió en el auto y manejó más rápido que casi todos. Eso es lo único que sabe hacer cuando las cosas se complican afuera. Pero entonces llegó algo que nadie esperaba y que encendió una nueva ronda de preguntas con una intensidad que todavía no se apagó. Alpine excluyó a Colapinto de un test clave de neumáticos en Magny-Cours. Un test que se hizo en la antesala del Gran Premio de Canadá, una sesión de desarrollo importante con Pirelli sobre neumáticos de lluvia para la temporada. El elegido para girar fue exclusivamente Gasly. 101 vueltas, 446 kilómetros. Solo Gasly. La escudería no explicó oficialmente por qué Colapinto no estuvo. No hubo comunicado, no hubo declaración. El silencio otra vez. El mismo silencio institucional que Alpine usa cuando algo incómodo no tiene una respuesta fácil. Y ese silencio generó una interpretación que circuló rápidamente entre analistas y fanáticos. Dentro del equipo, el trabajo de desarrollo sigue siendo responsabilidad principal de Gasly. El piloto con más antigüedad, con más experiencia en el desarrollo de autos, con el contrato asegurado para el año que viene. Colapinto, a pesar de su séptimo puesto en Miami, a pesar de haber superado a Gasly en clasificación y ritmo de carrera, todavía no tiene ese rol en la estructura técnica del equipo. Es una señal ambigua. Puede ser simplemente una decisión logística basada en experiencia técnica acumulada. Puede ser que Gasly, que lleva años trabajando con los ingenieros de Enstone, sea genuinamente más útil en ese tipo de sesión de desarrollo. Pero también puede ser algo más. Puede ser la expresión de una jerarquía que Colapinto está cuestionando en pista, pero que el equipo todavía no terminó de revisar en su estructura interna. Y esa ambigüedad, en el contexto de todo lo que ocurrió en las últimas semanas, no se puede ignorar. Porque lo que está pasando alrededor de Colapinto en este momento tiene demasiadas capas simultáneas para ser coincidencia. Berman lo ataca públicamente. Alpine lo excluye de un test. Las filtraciones sobre tensiones internas con Gasly siguen circulando. Y el informe de la propia Fórmula 1 que celebra el inicio histórico de Alpine como equipo agrega en una línea que todo podría cambiar en las próximas carreras. Esa frase, todo podría cambiar, en el contexto de lo que está viviendo Colapinto, no suena como un análisis deportivo neutral. Suena como una advertencia que nadie firma pero que el paddock entero está leyendo. Canadá es el próximo capítulo. El circuito Gilles Villeneuve, con carrera sprint incluida, con muros cerca y decisiones que hay que tomar en tiempo real. Un fin de semana donde Alpine va a tener que definir en la pista lo que no resolvió en los comunicados ni en los test. Un fin de semana donde Colapinto va a tener otro momento para responder como sabe responder. Desde adentro del auto, con el casco puesto, ignorando todo el ruido que se acumula afuera y haciendo exactamente lo que hace mejor que casi todos en esa grilla. La pregunta que te dejo no tiene una respuesta fácil. Colapinto demostró en pista que merece estar en ese auto y que puede ir más lejos de lo que Alpine esperaba cuando le ofreció el asiento. Pero el paddock, los test, las decisiones internas del equipo, todo eso todavía no terminó de alinearse con lo que sus resultados dicen que merece. ¿Eso va a cambiar con Canadá o la tensión va a seguir acumulándose hasta que algo explote de verdad? Contame qué pensás y decime desde dónde del mundo estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos lados y quiero saber desde dónde la estás siguiendo.